Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio Línea por Línea. Mi nombre es Andrea Cambrón y vamos a analizar las noticias más importantes ocurridas durante el día de ayer y el día de hoy también. Le doy la bienvenida y agradezco, por supuesto, la presencia de Jerjes Aguirre. ¿Cómo estás, Jerjes? Muy buenas noches. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí un placer estar contigo. Ya había buen tiempo que no te acompañaba aquí a la mesa, Andrea. Qué bueno que estemos juntos de vuelta por acá, ¿no? Muchas gracias, Jerjes, como siempre, muy valiosa también tu participación. El doctor Víctor Gutiérrez, muchísimas gracias también por estar aquí. No, pues qué bueno que el regreso y me integren a esta mesa, siempre convivir con los amigos y con alguien tan bella y tan preparada. Ay, muchas gracias. No, bueno, ya me voy a sentir muy consentida y aquí de este lado tenemos al doctor Humberto Urquiza. Muchísimas gracias también por estar aquí. Andrea, el gusto es mío estar con mis compañeros y un saludo a toda la auditoría. Y también a tu papá. Gracias. Que le mandamos un saludo con muchísimo cariño también al señor Humberto Urquiza. Muy respetado tu papá por todos. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con estos temas complicados. Bueno, ha habido muchas reacciones morelianos a favor, en contra del desalojo que hubo el día de ayer en la Plaza Melchor Ocampo. Vimos las imágenes, aquí les presentamos avances, toda la crónica también en CD Meridiano esta tarde. Se comentó ya en otras mesas y durante el noticiero con César que hubo personas pues muy humildes, indígenas, pero que probablemente fueron utilizadas por estos líderes o este movimiento. Aproximadamente 60 personas detenidas de origen indígena. Sin embargo, hay que recordar que fue pues por petición de la notaría número 97, que estaban ahí obstruyendo el paso. Y bueno, también comentábamos hoy durante el noticiero que el derecho a la manifestación no debe estar por encima tampoco del derecho al libre tránsito o en este caso de daños a terceros. Pero nos gustaría muchísimo escuchar la opinión de nuestros invitados esta noche. ¿Fue legal, no fue legal, fue correcto o no la actuación de la policía en este caso en arrestar a estos aproximadamente 60 personas, Jerjes? Pues mira, yo creo que siempre es lamentable el uso de la fuerza pública contra gente mayor, contra mujeres, contra niños, ¿no? Pero es una constante de toda la vida, ¿no? Siempre los líderes mandan por delante a las mujeres, a los viejitos, a la gente mayor, a los niños. Y bueno, yo creo que eso sería un punto que habría que sacar en la primera instancia, ¿no? Yo creo que en Morelia hay una tradición de proteger el centro histórico desde hace mucho tiempo. Mucha gente, muchos jóvenes no lo vivieron, pero durante muchos años estuvo taponeado prácticamente el centro por ambulantes. Y eso de alguna manera empezó como esto justamente, ¿no? Como un permiso temporal que se fue extendiendo y llegó a extenderse una vendimia en el centro histórico de Morelia. Insisto, durante muchos años la gente no pudo ver que la Plaza de San Francisco era una explanada, no se podía caminar por la Plaza de Armas. Yo creo que el derecho de estas personas a manifestarse, a vender, acaba justamente cuando empiezan de alguna manera a inmiscuirse en el derecho de los demás, ¿no? Yo creo que hubo una acción buena por parte del gobernador del estado. No queda muy claro por parte del maestro Morón cuál fue su actitud. A mí francamente, yo no he visto si la apoyó, si no la apoyó, si estaba o no en contra. Yo creo que el maestro Morón tiene una actitud positiva, creo que es un buen hombre, pero también yo creo que también se resiste pues, a este tipo de uso de la fuerza, ¿no? Yo creo que estamos viendo, para terminar, el inicio de un nuevo proyecto político por parte bueno, de Morón. Y bueno, yo creo que tiene que definirse, ¿no? Porque va a tener que enfrentar muchas cosas como esta, seguramente. Va a ser el pan de cada día los bloqueos de los normalistas, los bloqueos de los profesores, los bloqueos de grupos sociales diversos. Y creo que tiene que empezar a sentar un precedente muy claro de cómo va a actuar, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante que la gente entienda que va a respetar la ley o que no la va a respetar o que la va a negociar. Yo insisto, es un buen hombre el maestro Morón, tiene buenas intenciones, pero sí creo que es tiempo de que empiece a sentar claramente cuál va a ser su planteamiento sobre estas cosas, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Jerjes. Fíjate que, bueno, te dirigiste a los jóvenes que a lo mejor no recordábamos cómo estaba el centro histórico. Yo sí lo recuerdo. Llegué aquí a Morelia en 1999, era una
estudiante universitaria, y efectivamente no podíamos ver ahí en la Plaza de San Francisco la fuente tan bonita que hay, ¿no? Ahora, bueno, me ha tocado vivir en el centro histórico y de verdad que hay mucha basura y se sufre mucho a los vecinos del centro histórico. La mayoría estamos cansados de tantas manifestaciones y de los puestos estos en las fechas importantes, ¿no? Como 16 de septiembre, el fin de semana, el 30 de septiembre, asaltaron a mi hija fuera de su casa ahí en San ¿Cuándo fue Francisco. eso? El domingo, el 30 de septiembre. Entonces, ¿Hace unos días? Sí, hace unos días. Y bueno, eso es algo, yo no lo había comentado y tampoco es noticia, es algo que sucede en estas fechas. Y bueno, hay mucha gente y sí había policía, pero nadie pudo hacer nada. Y no es queja, es una realidad. Es algo que sucede, mi hija tiene 13 años. Entonces, este tipo de manifestaciones, los comerciantes que muchas veces no son ni siquiera de aquí, de Morelia o Michoacán, vienen del Estado de México, vienen de Guanajuato, montan ahí su vendimia. Algunos otros, y con mucho respeto lo digo, comerciantes del centro histórico con quienes hemos platicado, nos dicen, bueno, es que son los días que nos podemos recuperar de nuestra crisis, porque las plazas del centro histórico pues no son tan concurridas, ¿no? Hablando o retomando a los comerciantes ambulantes, Jerjes, que mencionas y que se colocaron en estas plazas del centro histórico, en estos mercados, pero que están muchas de ellas abandonadas. Entonces ellos argumentan que es una forma de recuperarse en esos días. Pero escuchemos al doctor Víctor Gutiérrez, porque me quedé yo analizando lo que usted aquí compartió con César Velázquez sobre lo que dijo, esta imagen de los pueblos indígenas que son a veces utilizados, pero no es que estén ellos ahí con el propósito de enfadar a la ciudadanía, pero me gustaría más escuchar. Sí, como decíamos, la gente que tiene verdaderas raíces indígenas, los originales, son gente noble, son gente luchona que no necesita de esta parte de mendigar, porque ahora se le ve al indígena como una gente que siempre está pidiendo, el indígena, pero más bien ha sido algunos vivales que por las carencias económicas, a veces las pocas oportunidades que sí se tienen, son reales, pues los empiezan a manipular, mover para cuestiones políticas. Entonces, estos bonos democráticos que a veces hayan los partidos políticos, pues les dan posibilidades de que se sostengan algunos partidos, pero ya también el tipo de enunciamientos que hacen ya son muy rebuscados, siempre estar aludiendo a la parte que del socialismo, que del comunismo, cuando ni siquiera a veces se entiende a qué se refieren cuando hablan de socialismo o cuando hablan de comunismo, que hablan de un frente. Entonces no tienen claro, se dejan llevar por estas personas que los manipulan, pero ahí sí tendría que hacerse un estudio muy serio, quiénes son los grupos políticos que están utilizando a estas nobles personas, porque creo que yo sí quiero felicitar, y de verdad que muchas cosas no estoy de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, pero es la primera vez que me toca ver un acto de la policía que tiene todo el derecho de ejercer la fuerza legalmente, que fue un protocolo limpísimo, muy bien abordada la gente a las camionetas, no se les vulneran los derechos, se les respetan inclusive sus teléfonos. Hace rato hablaba como una persona la sube, saca su teléfono y empieza a tomar fotos, entonces en ningún momento se le arrebata el teléfono o que la cámara no los esté viendo y los estén golpeando. Entonces a lo mejor por eso lo hicieron, ¿no? Porque ahora cualquier persona tiene un celular y puede documentar lo que pasó. Entonces claro, esto sí va a servir, porque es una muestra de que no se puede estar a medias verdades, porque refiriéndome al maestro Morón, si es cierto que apenas él llega a esta responsabilidad de lo que es Morelia, creo que él era el encargado de que estas personas se reubicaran a otro lugar, y creo que ahí es un poco tibio, tal vez porque como viene de movimientos de fuerza, movimiento magisterial, pues se hubiera visto como que ataca lo mismo que él defendía, pero tiene que tener muy claro que ahorita ya no es el luchador social,
sino que tiene que ver los intereses generales de todo Morelia. Entonces aquí como que aventó al gobierno del estado, que por primera vez hace una buena actuación, yo sí los felicito, hacen una buena actuación y creo que debería ser muy clara cuál va a ser la posición del gobierno municipal, porque no pueden chocar en ese sentido de que trate de ver, este es el malo, yo soy el bueno, tienen derechos. Sí, el derecho termina cuando se empieza a afectar el de los otros. Entonces, la ciudad de Morelia es patrimonio cultural de la humanidad declarado por la UNESCO. Entonces, creo que estas partes de dejar con las mantas, estaban arruinando algunas esculturas, símbolos patrios o los emblemas, también se estaban trastocando ahí. Entonces, creo, vuelvo a insistir, que debe hacerse una reflexión muy seria, quiénes son los que están detrás de estos y con ellos ejercer todo lo que es la ley, porque ahí se está vulnerando a la gente originaria. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Humberto Urquiza, ¿usted qué opina al respecto? Digo, no sé, ¿todavía tenemos tiempo? Yo creo que sí, todavía tenemos tiempo para escuchar su opinión. Una cosa es el derecho a la manifestación y otra es, pues ya, hablar de las generalidades, los ciudadanos, los vecinos, cuando se atenta a terceros. Bueno, ahí están las imágenes y ayer lo decíamos, pudieran ser nuestras mamás, nuestras abuelitas y pues ahí están en este movimiento. ¿Qué opinas, Humberto? Bueno, yo este movimiento, o este hecho mejor dicho, lo leo con dos elementos que para mí son fundamentales. Lo que sucedió en agosto, si no estoy mal, en los últimos días de agosto, cuando todavía alcalde, bueno, anterior administración pública municipal, decide retirar efectivamente en la avenida Madero, Lázaro Cárdenas, a varios comerciantes que igual estaban en la calle y que generó una batalla ahí con los aguacates y generó un posicionamiento de un grupo que quedaba claro, como bien decías, Andrea, no son de aquí, que parece ser que están claros a qué vienen. Y en esa lógica creo que es el mismo, digamos, tiene que ver uno que otro. No dudo que aquel grupo esté vinculado con este y que haya sido solamente un adelanto de lo que venía. Y meto el otro elemento que veo en este fenómeno. Es un grupo organizado, este frente que inclusive creo que ayer o antier también violentó una radiodifusora. Sí. Y está claro que está mandando mensajes de presión. Es un grupo de choque y un grupo de presión que está mandando mensajes políticos. No es tanto el tema de la venta, digamos, ese es como el frente que están poniendo como la justificación para algo que hay detrás. Y detrás veo dos escenarios, el tema de los posibles cambios en gobierno del Estado y dos, el nuevo gobierno municipal. Creo que me puedo quedar con el segundo porque lo vinculo con lo que sucedió a finales del anterior gobierno. Esto es, siento que ya había una visión de desestabilizar a quien llegara, en este caso a Raúl Morón, y como siempre, buscar medir fuerzas para evidentemente empezar a sacar algo de esa mesa donde se sientan. Por eso se me hace interesante la intervención del gobierno del Estado que no del municipio, porque creo que estratégicamente fue mejor, porque entonces no lo sientes a la mesa con el ayuntamiento, con quien creo es con quien se estaban midiendo fuerzas. En esa perspectiva, además, llama la atención que la intervención del gobierno del Estado es por una denuncia de una notaría, por cierto, ¿no? Así es. Entonces quiere decir que o hubo una llamada a seguridad pública o, creo yo, no tengo claro, porque no tengo claro las particularidades, hicieron una denuncia ante el Ministerio Público que es estatal y por lo tanto la fuerza de reacción es la policía estatal y por eso creo que interviene el gobierno del Estado. En cualquier lectura, o sea, veo varios de estos elementos, sí creo que hay un grupo de choque fuerte que creo que está mandándole algún mensaje a quizás el gobierno municipal, insisto, porque va entrando. Y, insisto, creo que fue interesante la estrategia que siguieron, yo no sé si fue coordinada o no, ese dato no lo tengo, de no intervenir el gobierno municipal. Lo leo distinto a como lo leen mis compañeros, porque creo que la mejor forma de no hacerle caso a este grupo de choque es no sentándolo a la mesa, ¿no? Ahora, se habla ya de una mesa de negociación con seguridad pública estatal. Creo que es buena estrategia para sacar de la jugada, insisto, al municipio, porque si te sientas con el municipio, obligadamente ya tienes que ceder algo, no sé qué, pero algo tienes que ceder.
Entonces, esa estrategia creo que si la están siguiendo es interesante, y lo que vamos a ver ahora es, esto sí es interesante, es cómo va a ver el gobierno municipal al centro histórico, porque tengo claro que está visualizando un centro histórico muy distinto al que hemos tenido y que quiere recuperar mucho lo que tú decías, Andrea, de lo que es el funcionamiento del centro histórico, inclusive no solamente como centro histórico, sino como un funcionamiento, como una visión de vida, ¿no?, que se va a tener a partir de esta nueva administración. Vamos a ver si funciona. Lo que sí les voy, bueno, aunado al comentario que hice de que robaron el celular a mi niña, lo que sí he visto, un cambio muy positivo en la recolección de basura. Eso sí también los ciudadanos, o no me dejarán mentir, los vecinos del centro histórico, de verdad, los recolectores de basura estuvieron trabajando intensamente en las pasadas festividades pues de nuestras celebraciones patrias. Nos vamos a ir a una breve pausa. Esto es Línea por Línea. Participe a través del WhatsApp o de las líneas de contacto. Continuamos aquí en Línea por Línea. Muchísimas gracias a las personas que se están conectando, que nos envían mensajes a través de Facebook o de WhatsApp. Usted participe, para nosotros es importante conocer su opinión. Retomando el tema sobre el desalojo, el día de ayer voy a dar lectura a la declaración del subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta. Justificó la detención de 54 indígenas al momento de desalojar la comentada dirección. Esto, y lo dice textualmente, hoy nos pide, o sea, ayer, hoy nos pide la notaría 97 que hay gente encerrada y asustada y que no los dejan salir. Se acerca el director general de la Policía y de Tránsito y hablan con ellos. No se quisieron quitar y cuando yo llegué les pedí que dejaran salir a la gente que estaba en la notaría. Se les pidió que quitaran la manta y no quisieron, que hasta que los ayudaran y escucharan sus demandas. Eso fue lo que sucedió. Pues, pero mira, yo creo que aquí hay que ser francos, ¿no? ¿Desde cuándo la policía atiende tan rápidamente a la gente? Hola, o sea, una llamada de auxilio de la notaría y van luego, ¿no? O sea, yo creo que claramente cuando hay un interés político, pues la policía actúa más rápidamente, bueno, y cuando hay un asalto o tanta gente que han matado y que nunca han sabido quién fue el que los mató, bueno, pues ahora sí la policía fue muy eficiente. Yo creo que pues sí había también el interés político por hacerlo, se actuó bien, efectivamente, limpiamente. Yo creo que eso hay que destacarlo, pero es una vez más lo mismo, Andrea. Unos grupitos, los normalistas, los profesores también en su momento, o diversos grupos, hacen sus desmanes y la policía no actúa. Y ahora, pues, no se actúa, ¿no? Entonces, hay un uso discrecional de la ley, bueno, que no debe ser, ¿no? La ley debe ser universal. ¿Cómo va doctor? Universal, abstracta y que más es impersonal. Exactamente. Y aquí, bueno, es concreta, es personal, bueno, y es en base al contexto, ¿no? Yo creo que esto, de alguna manera, pues no demerita lo que pasó el día de ayer, pero tampoco podemos chuparnos el dedo y decir, bueno, que siempre actúa la policía, que siempre actúa la autoridad como debe ser. Bueno, yo los quisiera ver, bueno, cuando haya realmente otra manifestación importante y perjudiquen gente, que un ciudadano de a pie llame por teléfono como este notario y a ver si van a salvarlo, ¿no? Yo creo que pues eso también hay que decirlo, ¿no? Nos hace falta muchísimo todavía por avanzar en una cultura de civilidad, a la ley de respeto, Andrea, y creo que pues esto es la principal tarea que tiene Andrés Manuel, ¿no? Yo creo que este gobierno de Morena tendría que tener como una prioridad fundamental construir un Estado de Derecho, una sociedad en la cual sea la ley la que impere y la que pueda normar la vida de las personas, ¿no? Bueno, yo pero creo que es importante. Por un lado está el derecho a la manifestación y por otro lado, cuando han intentado en el Congreso local regular todas estas marchas o estas manifestaciones, pues también creo que hay algunas cuestiones de ley que no se permiten o que no se puede aprobar y entonces al final de cuentas los que terminamos cansados somos los ciudadanos. Por cierto que mañana va a haber varias manifestaciones. Por el 12. Por el 12 y sí, tenemos ahí un adelanto, pero bueno, ya mañana seguramente tendremos un caos vial. Doctor Víctor, ¿algo que quisiera agregar en torno a este tema? Yo creo que si esta ley que sí va a ser de regular las marchas, para mí sí es anticonstitucional, porque no se pueden criminalizar los movimientos políticos, la libre manifestación. Yo creo que no te lo da nadie, es por el simple hecho de ser un ser humano pensante. Entonces, pensar siquiera o ponerlo a la mesa
de que se regule, me parece que no puede ser. Habrá que buscar los mecanismos, cómo hacer para que la gente pueda expresarse sin vulnerar otros derechos. En otros países, por ejemplo, digo, no conozco, pero sí lo he sabido, en algunas plazas se dan ciertos horarios para que la gente vaya a expresar cualquier sentimiento de inconformidad, así sea un vecino, dice, bueno, a tal hora va a haber tal gente expresándose. Digo, algunas marchas se justifican en el sentido de que, ¿por qué no van a la casa del político o de la Secretaría X y los afecten directamente a ellos? Entonces la gente sí a veces tiene un sentimiento de impotencia porque tú vas a trabajar, no puedes pasar, alguna urgencia, y entonces la gente, en lugar de ganar una adhesión, esta gente que se manifiesta, pues empieza a recibir cierto rechazo. Pero como decíamos desde el inicio, siempre hay intereses atrás que hacen aparecer. Por ejemplo, en una toma de profesores, se dice que un niño iba en una ambulancia y por la culpa de los profesores, el niño había muerto, cuando se descubrió que eso fue una vil mentira. O sea, hasta las mismas autoridades a veces inventan mentira para desacreditar movimientos que tienen mucha razón de ser. Efectivamente hay derechos que se han vulnerado, pagos que no se han dado, y por ejemplo los que siempre satanizan es el magisterio. Yo soy profesor y tal vez por eso lo expreso siempre. Ni los profesores somos grillos, ni somos gente que no queremos trabajar, ni somos gente que no nos gusta que nos evalúen. Somos profesores con mucha dignidad y creo que es lo primero que debes enseñar a los alumnos. Entonces sí se debe permitir la libre manifestación y tener mucho cuidado cuando se hable de criminalizar cualquier movimiento. Cada día la gente se está expresando más, hay más inconformidades, hay más iniquidad, estamos viendo cómo unos políticos se burlan, estamos viendo la vergüenza de Javier Duarte, que con menos de 60,000 pesos va a salir en 7 años, se dice, o 9, pero ni siquiera vamos a verlo 7 años cuando ya esté, con todo el dinero que se llevó, y así otros tantos políticos. Entonces imagínense el mensaje que está recibiendo la gente que trabaja, que se esfuerza, que no vale que estudies, que te esfuerces, sino que tienes que ser un tranza, tienes que transgredir la ley para que puedas obtener beneficios. Creo que ese es el mal mensaje, donde se debe regular la alta corrupción que existe en el país y no existirá este tipo de movimientos seguramente. Bueno, entonces el derecho a manifestar no está en discusión, en tela de juicio. Sin embargo, pues cada semana aquí en Morelia vemos una y otra manifestación de diferentes grupos que a lo mejor están ejerciendo todo su derecho, pero los ciudadanos nos vemos un poco afectados en nuestras labores diarias. Creo que el tema, Andrea, no es la libre manifestación o, digamos, la libertad de expresión. Eso creo que está claro que se debe garantizar un Estado democrático. El tema más bien es el cómo y el para qué. Y en modelos autoritarios como el que hemos tenido en México, porque hemos tenido modelos autoritarios, normalmente la sociedad utiliza, cuando la liberan, cuando le abren espacios de libertades, como es la libertad de expresión, normalmente trata de ser muy dura en las formas de manifestarlo por lo que ha significado esta opresión. La libertad de expresión en México ha sido fuertemente sacudida, y vemos el caso de muchos, ¿no? El 66, el 68, Michoacán y México, 57. Donde evidentemente ha habido entre otras cosas, una afectación a ese tema. Y por lo tanto, cuando se abren los modelos democráticos, insisto, se buscan reacciones muy duras. Si nosotros pensamos cómo se manifiestan los grupos legítimos o no legítimos, siempre van a ser los mismos mecanismos. La pregunta es ¿por qué así? ¿Para qué así? Parecía ser que la libertad de expresión es un mecanismo de presión para alcanzar un objetivo a través del fastidio del hartazgo social. O sea, parece que se quiere utilizar el hartazgo social o el llamar la atención a través de tomar una calle para que con eso se le pueda sentar y se le pueda escuchar. Eso creo que ya no funciona. O sea, sí creo que en algún momento funcionó cuando se empezaba a transitar estados con ciertas libertades. Hoy que más o menos hay un poco más de margen de libertades, creo que se debe de transitar a modelos de, ya no de libertad de expresión, sino de grupos de presión, de movimientos sociales que buscan alcanzar una incidencia en la opinión pública, que está bien. O sea, es bueno que un grupo social busque alcanzar un objetivo y que por tanto vaya a la Cámara de Diputados
y proteste, está bien. No solamente por la libertad de expresión, sino porque tiene un objetivo. El tema es cómo lo van a hacer, y entonces vienen los diversos mecanismos que se tiene, como es o solamente utilizar un carril, o utilizar un horario, o algún otro mecanismo que realmente funcione. El tema es que la autoridad también ya no le impacta en lo más mínimo estas formas, y ahí es donde se vuelve a construir una autoridad dura, que no atiende el llamado, que dice, a ver, pues es cuestión de 3, 4 horas, al último me está fastidiando a los de afuera, pues es cuestión de esperarme, y ya. Y entonces la poca sensibilidad que hay de la clase política para el movimiento es donde volvemos a tener estándares duros, estándares autoritarios de gobiernos que se vuelven cerrados y donde la sociedad trata de ser otra vez dura a través de estas formas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a final de cuentas veo dos partes polarizadas en formas que no son democráticas, que rayan en el autoritarismo, tanto de uno como de otro, y que el ejercicio de la libertad de expresión no tiene por qué ser tema aquí. Lo que tiene que ser tema es cómo construimos una cultura de la protesta, una cultura de la incidencia en lo público desde lo social, que sí pasa por tomar la calle, ¿eh? Y está bien. El tema es que no afecte, y dos, que la autoridad sea sensible a que cuando vea una manifestación, evidentemente la tome en cuenta. Y el último tema, el desgaste de la forma de manifestar. Creo que ya es muy rutinario el que voy a tomar la calle, y con eso pareciera ser que ya se desgasta el mecanismo. Creo que hay que buscar innovadoras formas, no sé cómo, hay que ver si las redes sociales tienen algún mecanismo para presionar a la autoridad, y en lugar de estar en la calle, pues estar en el celular haciendo algún tipo de manifestación. Entonces creo yo que lo que hemos estado viendo, y en particular esta nota destaca que creo que va más allá de un movimiento. Me llamó la atención cuando leías, Andrea, el comunicado, porque creo que tenía que ver con algo que estaba pasando en la notaría. O sea, ya tiene que ver no con una libertad de expresión, tiene que ver con un hecho que estaba pasando ahí, que no sé, habrá que verlo, ¿no? Terreno. Y ahí es donde ya va más allá de un tema de libertad de expresión, que sin duda, si se está prestando un servicio público como es una notaría, pues se debe de cuidar también ahí lo que se hace. Entonces, creo yo que en esta nota en particular nos da la pauta para entender hacia dónde queremos ir como sociedad y como gobierno, a la relación gobierno-sociedad en cuanto a la manifestación. Y ahí es donde creo que tenemos que evolucionar. Y ya no sirve a los maestros que hagan esto, pero también ya no les sirve a la autoridad hacerse de la vista gorda porque nada está funcionando. No resolvemos lo que tenemos que resolver de fondo. Bien, nos vamos a ir a una pausa, lo invitamos a que participe, nos puede llamar a las líneas de contacto o a través de WhatsApp enviar un mensaje, su opinión es muy importante. Esto es Línea por Línea, volvemos en 2 minutos. Vamos a continuar. El siguiente tema pues es algo muy ya comentado aquí desde hace varios meses, o todo lo que lleva de la construcción, la apertura de ramal Camelinas. Si lo recibe el presidente municipal Raúl Morón o no, o si el gobernador va a recibir esta obra porque es necesario para los ciudadanos. ¿Usted qué opina? Nosotros aquí hemos presentado y hemos dado continuidad a este tema pues tan complicado y tan, pues, ¿cómo decirlo? Ha sido tema de debate en mesas de análisis y en los noticieros. Hay ciudadanos, hay vecinos que están en contra de esta apertura. El presidente Morón, bueno, hizo algunas observaciones y por las cuales no ha querido recibir la obra, pero entonces ahora el gobierno del estado dice, pues si no, la próxima semana vamos a inaugurar esta obra que, bueno, viene también con inversión del gobierno federal. Sin embargo, tenemos un dato, no preciso el nombre de la constructora, pero es la misma constructora del Estado de México, bueno, los que construyeron esa obra y que terminó siendo un socavón. Eso también preocupa a algunas autoridades y, por supuesto, a los futuros usuarios. Había rumores, o por lo menos así lo escuché, de taxistas y de transportistas que probablemente se iba a cobrar un peaje, pero no, esta mañana ya en rueda de prensa, y aquí Leonardo Anguiano especificó que no, va a ser de libre tránsito. Jerjes, ¿estás a favor o en contra, o
es el posible recibimiento de la obra por parte del gobierno del estado, en este caso, bueno, nuestro gobernador Silvano Aureoles, divide políticamente estas acciones Pues mira, entre municipio y estado. Mira, yo creo que pues estamos ante un claro caso en la cual el bien común, el bien de la sociedad, bueno, pues está en segundo plano, ¿no? Aquí yo estoy viendo que hay un pleito político entre el gobierno municipal y el estatal y el federal, ¿no? De alguna manera el profesor Morón no quiere poner el puente porque no quiere aceptar la responsabilidad que puede haber en alguna cosa. Yo considero que este puente fue hecho por una empresa del Estado de México, pues, ¿no? Seguramente hubo una increíble corrupción al hacerlo. El delegado del SCT, pues, no, antes estaba en gobernación, o sea, yo creo que si hay una oficina en la cual uno pueda robar dinero es justamente en obras públicas, hay que decirlo con todas las palabras. Entonces yo creo que hay también, pues, ¿no?, un fundamento para desconfiar en cómo está hecha la obra, ¿no? Yo creo que aquí tienen que ponerse de acuerdo los tres niveles de gobierno para poder garantizar, bueno, pues que es una obra que dé un mínimo de seguridad a las personas, que pueda realmente ser funcional. Esta obra, hay que decirlo, se negoció en una comida que hace algunos años, bueno, con Felipe Calderón, que vino para acá a una boda con un famoso político, un famoso empresario aquí en Morelia, y se negoció este paso. Realmente, si usted ve socialmente, no se justificaba porque se va únicamente a beneficiar a un grupo de familias de nivel de ingreso alto y medio. Socialmente hablando, no era la obra muy redituable, habría obras públicas mucho más necesarias, mucho más importantes. Entonces, desde un inicio, esta obra estuvo viciada por intereses políticos, económicos, y bueno, creo que va desde el parto hasta el nacimiento va a estar así, bueno, esta cuestión. Yo creo que ya aquí lo que hay que ver es, insisto, el bien común, que no se vaya a caer la obra, que esté más o menos bien, que esta empresa con una buena fama puede ser una empresa muy correcta. Fue la que hizo el socavón, por cierto, que la gente lo debe saber, pues que sea nos dé una garantía de que no se va a caer, pues, ¿no? Y también que los vecinos no se van a ver afectados. Yo creo que aquí no hay más vuelta de hoja sobre eso. Yo entiendo la posición también del profesor Morón de recelo con esto también. También entiendo de la prisa que tiene, pues, el gobierno federal por entregarla. Vámonos ya de una vez, pues, ¿no? Bueno, en fin, o sea, una novela que hemos visto tantas veces de la obra pública que vale $1 y acaba costando $3. Fue aquí algo también similar. Entonces, ya aquí creo que ojalá este gobierno actual de Morena se ponga realmente las pilas, a analizar bien que la obra pública sea correcta, se le dé a la gente que gana un concurso, que no sean por como le usaba mucho a Poncho Martínez, que era directamente, bueno, a algunas compañías, hay que decirlo también claramente. Y bueno, pues que sea el bien común el que vaya aquí, bueno, a priorizar, que se pongan de acuerdo los tres niveles de gobierno para que realmente esta obra sirva para lo que fue pensado, ¿no? Doctor Víctor. Pues es que dicen que la burra no era arisca, los palos lo hicieron, y hemos visto que las obras después de los 70s es una corrupción impresionante, no se ponen buenos materiales o las especificaciones técnicas no son las adecuadas o se cambian a la mera hora, se entrega un plan y se hace otro. Es la empresa esta de Aldesa Edcor la que construyó el Paso Express allá en Cuernavaca y vimos la tragedia del vehículo que se fue. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se le sancionó, sigue en el gobierno de Enrique Peña Nieto y es la misma constructora que participa en esta obra. Como ya lo comenta aquí Jerjes, pues no es posible que esta obra beneficie a un sector muy específico. Se quiso hacer una publicidad que toda la gente, y ubican gente que vive para aquel lado, unas personas humildes que van a ser beneficiados. Nadie se beneficia de esta obra más que ese sector, pero sí dejen entredichos cómo seguimos nosotros queriendo que se nos vea la cara. Hay una empresa ahí que precisamente señor Calderón, Fecal, por cierto, algo huele mal cuando se habla de este señor, porque crea un contrato por más de 9 años que se le da a esta empresa y que anda circulando, es como abaniquito, la empresa esta, parecida al nombre de ICA, como ICA, algo así, pero que no hace nada y hicieron un contrato que cobran miles de pesos. Por ahí yo cuando era conductor de un programa me hicieron llegar toda la información y la resguardé en un canal donde yo participaba, de millonadas que se están dando ese programa y sigue. Entonces, vimos que ahora que con las lluvias, vean cómo
¿hasta dónde llega la cuestión de la inutilidad tanto de los ingenieros, los directores de obra, que no puede ser posible que no vean que están tapando las alcantarillas, y esta alcantarilla afortunadamente se dio y se levantó? Ese pequeño detalle, si se vio, ¿qué esperamos que puede estar pasando adentro que no lo observamos? Va a haber una tragedia que se venga abajo. Esa construcción, no quiero ser agorero, pero esa construcción se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, los materiales no son los adecuados, no se ha hecho una buena supervisión. Va a caer gente muerta y nadie se va a hacer responsable. Creo que aquí el maestro Morón está teniendo mucho cuidado todo lo que haga, como inicia, esto es la prueba de fuego para él, para lanzarse a la grande. Entonces, creo que no se debe permitir por ningún lado, hasta que no se verifique la obra, se hagan mecánica de suelos, porque digo, afortunadamente se levantó esa parte, dicen que no pertenece a este ramal, cuando a cuántos metros estaba esa coladera que se levantó, no podemos saber qué está adentro, qué están ocultando, los soportes, ese arco lo aguanta, yo no creo, digo, yo sospecho mucho porque siempre se utilizan malos materiales. Cuando se calculó la obra para hacerlo de aquí del Libramiento, ni siquiera calcularon que había roca y cuánto elevó esa construcción. Vemos que los que participaron en la obra, los constructores, no eran constructores, sino arrendaban a otros constructores, y fue a Miss Ferrari, o no sé cómo se llama. De hecho, ya está en la cárcel, de hecho, está en la cárcel, tiene una condena creo que por 15 años de cárcel, por secuestro justamente. Esa fichita fue el que hizo, bueno, el Libramiento, muy amigo del virrey, bueno, Castillo, hay que decirlo, el Lord Ferrari justamente, Lord bueno. Ferrari. O sea, ese gran empresario, bueno, está ahí ahorita en la cárcel, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que haya muertos? Me parece de verdad que ya el pueblo ya se está cansando, y recuerden que no hay mal que dure 100 años ni peneque que lo aguante. Pero bueno, tiene que aquí en México, pues ya llevamos un buen tiempo. Si no recibe la obra el presidente municipal y la entrega el gobernador, de todas formas, bueno, ojalá y no sucediera, pero lo que usted acaba de decir, doctor Víctor, que va a haber tragedias, pero esas tragedias nos están costando. ¿Cuánto dinero se invirtió en este ramal? Y pues como bien dice Jerjes y coincide el doctor Víctor, el presidente municipal no se quiere responsabilizar de eso porque además no fue su gestión, ¿no? Sí. Pero parece que a gobierno federal y estatal pues ya les precisa entregar antes de irse. Perdón, nada más, es que no quisiera que este ramal Camelinas vaya a ser la ramera de Camelinas, porque eso se está utilizando, se está prostituyendo una obra para justificar muchos millones de obra, y por muchos millones que cueste una obra, jamás podrá igualar a la vida de una persona. Así. Bueno, yo creo que esta obra, si ustedes se acuerdan, desde su origen, desde su visión, tuvo muchos problemas de pertinencia. Grupos ambientalistas luchaban, ¿no? Ajá, exactamente, también choque entre grupos económicos de Morelia, ¿no? De dos familias que han puesto a Morelia en medio y que también incidieron en esta lógica de esta obra, que primero se proyectó durante mucho tiempo, porque además recordemos que esto viene de una área natural protegida, que es la Loma de Santa María, que implica cambiar su naturaleza jurídica para poder meter una obra, meter cemento, y automáticamente eso ya generó un choque, primero ambientalistas versus, digamos, desarrollo urbano. Segundo problema, el desarrollo urbano. ¿Se necesitaba o no se necesitaba, o cómo se necesitaba? Creo que Morelia tiene una clara necesidad, y es ordenarse. Lo que no sabemos es para qué y cómo. Porque algunos han pensado que la mejor forma de ordenarse es crear, digamos, meter cemento para que circulen más carros. Y puede pasar lo que pasó en México con los segundos pisos. ¿Qué te obligó el segundo piso? A que circularan más carros, ¿no? Por arriba y por abajo. Eso incrementó la venta de carros y evidentemente incrementó el número de carros. No generó una lógica de distribución de vehículos. Claro. Que es el gran problema que tenemos aquí. Claro. Más allá de la calidad, que bueno, no soy ingeniero, soy arquitecto y no tengo claro si está mal construido, espero y no, como bien dicen mis compañeros, pero hay un problema que los que conocemos Morelia sabemos que va a ser automático
la administra quien la administre, seguramente el gobierno municipal está viendo ese problema. Terminando este ramal, llegará a Camelinas, Claro. y la pregunta es, ¿y luego qué va a pasar? Se va a hacer un cuello de botella ahí que va a obligar a dos cosas, a la infuncionalidad de la obra y a su muerte anticipada, o a la construcción de, digamos, más puentes, Un segundo piso. que sería un error, porque, bueno, sería un error dependiendo, ¿no? Pero dependiendo de la visión que se tenga respecto de lo que debe ser una ciudad. Esa. Y entiendo que, digamos, Raúl Morón trae una idea muy distinta respecto de lo que es la funcionalidad de Morelia. Y pasa por, si quieres tener este modelo de obra y más bien de tránsito y de movilidad, o quieres otra movilidad distinta. Entonces, ahí es donde creo que hay problemas que creo yo que los está viendo el gobierno municipal de haber, por más que la reciba o no, que además cuesta un dineral. O sea, el problema es cuánto te va a costar y de dónde te van a garantizar esos recursos. Segundo, la posibilidad de que tenga deficiencias técnicas. Esperemos no, pero no sé si las vieron, o digamos ellos, o sea, el gobierno municipal. Y por lo tanto, si eso sea un elemento para decidir no tomarla. 3, la política que va a tener de movilidad. Está llegando a esa área un personaje que en mi opinión no es menor, y no porque sea hijo de un exgobernador, sino por lo que ha trabajado ese personaje en Morelia en los últimos años. ¿Quién es? Antonio Godoy está encargado de un área que en mi opinión va a ser estratégica Movilidad. para esta idea, que es la movilidad. ¿Y tiene experiencia Y- este muchacho? No sé si tenga experiencia, lo que sí tienes una visión distinta, Jerjes, y es lo que quizás necesitamos. Pues yo también la tengo, pero sin Oh. experiencia, ¿qué va a hacer? Sí, digamos, a veces la experiencia te da la experiencia para, tú lo decías muy bien, para robar. ¿Queremos experiencia para robar? Tú lo dijiste muy bien ahorita con esta obra, o sea, experiencia de funcionarios o una visión distinta de la movilidad. Morelia lleva años con los domingos, digamos, un tránsito de la Cerrados. bici, cerrados, y creo que se ha arraigado. Eso puede, y eso fue iniciado por Antonio Godoy. Y creo que en esa medida se puede trasladar la visión, y por eso yo decía que desde el centro hasta este mecanismo se puede estar teniendo una visión ya distinta que puede ser funcional. No es menor el reto, el tema es cómo lo van a implementar, pero sí creo que esta obra pasa por no recibirla, no solamente por los problemas técnicos, sino porque no es la visión que tienen de la ciudad de Morelia. Muchas gracias, pues muy enriquecedoras aquí todas las opiniones, y nos gustaría muchísimo que también que usted participe, que nos llame o nos envíe un WhatsApp. Nos vamos a ir a una pausa, ya quedan poquitos minutos. Esto es Línea por Línea. Híjole, se nos terminó el tiempo, nos quedan únicamente 10 minutos. Agradecemos los comentarios, vamos a dar lectura a ellos para concluir con este programa esta noche. Emma Rodríguez de Morelia: estoy de acuerdo que no dejen a ningún vendedor en la calle, todos pagamos impuestos y las plazas cerradas. Rubén Olivares de Morelia: ya estamos enfadados de manifestaciones, ahora hasta por el Día de la Raza habrá manifestación, solo eso nos faltaba. Julio Sánchez de Morelia: no van a cobrar el peaje porque ya nos costó toda la obra, el ramal Camelinas salió de nuestros impuestos. Es cierto eso, es cierto. Jesús García de Morelia: un saludo a todos los de la mesa y los felicito por sus atinados comentarios. A través de WhatsApp, no nos dejan el nombre, pero aquí está el comentario. Yo creo que estuvo bien que quitaran a los ambulantes, pues la gran mayoría no son de Michoacán, no pagan impuestos y sí dañan la economía de nuestro estado. Estuvo bien que los hayan agarrado, son gente que no tiene nada que hacer. Bueno, estas son las opiniones de nuestro público. Decías que estuvo bien, que sí, la obra ya la pagamos con los impuestos. Sin embargo, había también rumores o comentarios de personas que dicen, no, lo último que nos falta es que además nos vayan a cobrar Claro. el peaje. No, O sea, sí hay, claro. sí hay cierta incertidumbre, ¿no? Mira, en la obra. Esta obra encierra muchas cosas interesantes, muchos aspectos de debate, pero ahorita, dado el tiempo y dado el contexto, lo que hay que garantizar es que sea una obra segura. Yo creo que el maestro Morón y Silvano tienen que tener toda la seguridad de que esta obra no le va a pasar nada, no va a haber ningún accidente, las posibilidades que esto pase sean realmente sean bajas, para que haya sido como haya sido, pues la obra pueda funcionar. Ahora bien, efectivamente, como bien decía Humberto, esto plantea problemas de movilidad y de planteamiento urbano muy interesantes. ¿Le queremos apostar a los carros en Morelia? Exacto. Va por allí Exacto. todavía, efectivamente. Exacto. Yo creo que habría que pensar un modelo diferente de movilidad urbana
porque ya no es posible, bueno, que sea una ciudad hecha para los carros. A nivel mundial la tendencia es que se busquen alternativas distintas, ¿no? Entonces yo creo que esta es parte del actual debate que hay que tener, de alguna manera. Ojalá haya talento por parte de este muchacho Godoy de poder vislumbrar algún tipo de proyecto, de alternativa, de visión diferente. Humberto, yo contigo concuerdo. Y bueno, y pensar, bueno, en que ya el coche, bueno, vas a Camalinas y ves lleno de coches, nada más de una persona, yo vivo por allí, y francamente ya el trámite que va, bueno, a la salida de Mil Cumbres hasta pasar el Ancla es muy lento, te va todavía a atascar más con este famosísimo puente. La alternativa sería darle un segundo puente, pero pasar lo que viene de Humberto, pues un segundo piso y ahí va a haber más carros. Entonces, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Creo que es tiempo de que todo el mundo pensemos con frialdad y con tranquilidad qué tipo de ciudad queremos, ¿no? Bien, Humberto Urquiza, antes de irte a la pausa comentaste sobre otro modelo en el que habría que pensar de movilidad. ¿Podríamos concluir con tu comentario? Sí, yo creo que se le está apostando a un modelo que no sea por el carro, efectivamente, como dice Jorge, no pase por el vehículo, inclusive ni siquiera por el vehículo, por el servicio público, que también trae sus problemas y que sea una alternativa, pero que hoy tenemos claro, por desgracia, no funciona o no como uno quisiera. Y se están, digamos, pensando, o pues se pueden estar pensando más bien en modelos como el tema de la bicicleta, por ejemplo, de generar modelos de tránsito no necesariamente vehicular, que pasa, insisto, principalmente bicicleta y motocicleta, podría ser, en mi opinión, algunas estrategias. Y algún fortalecimiento del servicio público con algunas conexiones muy concretas, digamos, ¿para dónde se te mueve la gente normalmente? Bueno, pues entonces crea una línea con, digamos, un nivel más pulcro de servicio que te puede estar atendiendo ello. Entonces, yo creo que parte de esta visión de cómo puedes mover a la ciudad, yo creo que está claro dónde se mueve más la gente y hacia dónde, y ahí es donde puede estar generando estos mecanismos. Ya funcionó en el centro, ya el centro funciona con una movilidad un poco distinta y tú estás ahí. Y los domingos, pero además en las noches, vemos cómo la bicicleta se está volviendo algo muy rutinario. Veía una nota de un país europeo, no recuerdo ahorita cuál, pero constitucionalizó el derecho a la bicicleta. O sea, está claro que la movilidad está transitando ya no por vehículos, no solamente por la contaminación, que es un tema, sino por el costo y lo que te significa ambientalmente. ¿Queremos cemento o queremos, digamos, área verde? Esa es la pregunta. Y la área verde la puedes complementar con mecanismos de movilidad distintas al simple cemento. Me acuerdo cuando hicieron Hoy no circula en México ahora, cuando empezó a haber problemas de cantidad de smog, el fenómeno que se dio es que se vendieron más carros. Claro. Porque entonces tienes por dónde transitar y tienes dinero, de 4 carros que tenías, tienes un quinto para que tenga la posibilidad de transitar y vámonos. Sí. Entonces, no estás resolviendo el problema de fondo. Creo que está claro que la alternativa no es carros. ¿Cuál es? Creo yo que podrían transitar ahí, por eso creo que el perfil de Antonio puede servir porque ha trabajado mucho esto desde la sociedad civil. Y en esa medida es donde, si tiene la habilidad, que es un tema que sí él tiene que demostrar, y su gente, más la visión operativa de Morón, porque evidentemente que si traen esa lógica, podría funcionar, pero no va a ser fácil que en 3 años lo puedan cambiar, eso me queda claro, ¿no? No va a ser fácil. Yo recuerdo desde hace unos 15 años se hablaba de un tren ligero en ciudades coloniales como Querétaro y Morelia, ¿no? Una empresa importante aquí en Ciudad Industrial que ya compró otra empresa americana. Pero bueno, hablando de trenes ligeros y de educación, doctor, para concluir. A mí me gustaría sobre la misma movilidad, porque una de las banderas políticas de Alfonso y de todos los que han querido contender a la presidencia municipal es sacar el tren. El tren no lo van a poder sacar, pero ¿por qué no se hizo esa inversión tan importante que Kansas City dio no sé cuántos millones para que se hicieran los puentes? No se hizo. ¿Dónde está ese dinero? Que dicen que se tuvo que regresar. Entonces, ¿era prioritario ese ramal Camelinas, por eso digo esa ramera de Camelinas, o era importante que ya se viera qué está pasando en la ciudad de Morelia, que nos convulsiona todas las mañanas cuando se está haciendo esto del patio del tren? Entonces, creo que eso es importante, no se debe soltar. Creo que el presidente municipal tiene ahorita una gran oportunidad de que se le dé una respuesta. Sabemos que no va a salir el tren, y donde se lo lleve, las ciudades empiezan a crecer, a urbanizarse en esos lugares. Entonces, ¿qué buscar?
cosas, funcionan los puentes o desniveles, pero ya que se haga y que no se siga distrayendo el dinero en otras acciones. Bueno, me refería también a los trenes ligeros Sí. en ciudades coloniales, empresas como Alstom, una empresa Sí. francesa que estuvo aquí en Michoacán, aquí en Ciudad Industrial, ahora es General Electric, y bueno, hablaban de este plan de movilidad Sí. o de transporte público y amable con la ecología, con el medio ambiente, pero creo que será otro tema en otro espacio de Línea por Línea. Agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Jerjes Aguirre, muchas gracias. Un placer, gracias, buenas noches. Doctor Víctor Gutiérrez, Muchas gracias, compañeros, al público que nos hace favor de soportarnos. Y al doctor Humberto Urquiza, Un gusto, muchísimas como siempre, gracias. Andrea. Buenas noches. Y sobre todo, gracias a ustedes por el favor de su atención. Los esperamos mañana en CB Noticias El Amanecer con mis compañeras a las 7 de la mañana, Estrellita Fuentes, Milena Suástegui, Jazz García y una servidora a las 3 de la tarde en CB Noticias Meridiano. Muy buenas noches.